Descubierto. El impactante giro que transformó al matón en el café tras atacar a la chica nueva. Diego, con sus 17 años, sentía que su mundo se tambalearía entre las mesas del café de su familia. El aroma del café recién hecho, que durante tanto tiempo había sido su refugio, ahora se mezclaba con una ansiedad palpable. Un nuevo año escolar comenzaba, y junto a la vuelta de clases, una nueva chica, Laura, sorprendía en el salón. Con su sonrisa contagiosa y su dulzura que parecía desafiar la dureza del entorno, la mirada de todos se centró en ella. Diego, al principio cautivado, pronto sintió que la presión de sus amigos se hacía más intensa. Se decía a sí mismo que encajar era más importante que ser auténtico. El instantáneo auge de popularidad de Laura lo hizo cuestionar su valor. Cuando en el receso, sus amigos comenzaron a burlarse de ella, un torrente de inseguridad y miedo se apoderó de él. «Debo actuar», pensó en un arrebato de desesperación. Lo que no anticipó fue que su impulso, un verbal ataque que salió a borbotones de su boca, tendría un impacto devastador. Las palabras, cruzadas como cuchillos, no solo hirieron a Laura, sino que le dejaron una herida interna. La mirada de sorpresa en sus ojos era un reflejo del vacío que él mismo sentía. ¿Qué había hecho? Diego volvió a casa esa tarde con una mezcla de emociones. El sabor amargo del arrepentimiento se unió al eco de risas de sus amigos que retumbaban en su cabeza. Al llegar al café, la preocupación de su madre, quien había soñado con un futuro diferente para su hijo, era palpable. Ella siempre había enfatizado la bondad y el respeto, valores que él había traicionado para ser parte de un grupo que ahora no sabía cómo defender. Esa confusión se convertía en un peso cada vez más insoportable, colisionando con el deseo ardiente de escapar de la pobreza que su familia había soportado. El ambiente que una vez fue cálido y acogedor se tornó pesado y sombrío. Diego, atrapado en sus pensamientos, se sentó en una esquina, su mente acelerada. Temía que sus amigos lo abandonaran si se atrevía a acercarse a Laura, pero también le aterraba lo que podría suceder si no lo hacía. ¿Acaso valía más la pena ser el matón de la historia o encontrar una forma de redención? La angustia volvía a manifestarse con cada mirada a la cafetería que había dejado de ser su hogar. Sentía que el peligro acechaba. Una sombra de la violencia y la descomposición social que se cernía sobre su barrio parecía reflejar su propio caos emocional. Su mente corría. Sus pensamientos eran fragmentos rotos llenos de autodesprecio y culpa. Ese día, mientras se perdió en su tormento, apareció don Carlos. Con su sabiduría silenciosa, lo instó a pensar en quién deseaba ser realmente. La valentía se mide en cómo te enfrentas a tus miedos, Diego, dijo con la voz profunda que lo caracterizaba. Durante ese y otros encuentros que siguieron, descendió a su propio abismo de culpa y deseo, luchando con su identidad. No solo se trataba de Laura, era más profundo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ese dilema se avivó cuando, en un instante de calma, recibió un mensaje que desataría la tormenta. Laura había sido víctima de un acto de injusticia en la calle. La rabia y la impotencia comenzaron a germinar en su interior. ¿Podría dejar que sus miedos lo dominaran otra vez? Diego sabía que era el momento de decidir entre permanecer en la sombra o actuar. El latido de su corazón resonaba como un tambor, un recordatorio de lo que estaba en juego. El café, su refugio, se convertía en el escenario involuntario de una batalla personal que apenas comenzaba. La presión, en su pecho, se transformaba en determinación.
¿Qué elegiría hacer entonces, con el camino por delante? La mañana siguiente, Diego se levantó con un propósito renovado. La decisión de actuar latía en su pecho con una energía que nunca antes había sentido. Como un barco que finalmente hallaba su rumbo en una tormenta, cada pensamiento lo guiaba hacia el contacto con Laura, hacia una búsqueda de redención. Sabía que no podía dejar que la realidad que había contribuido a crear definiera su vida. Mientras la luz del día se filtraba a través de las ventanas del café, Diego imaginaba cómo sería acercarse a ella. Ya no estaba dispuesto a esconderse detrás de las burlas de sus amigos. En su lugar, visualizaba un camino diferente, uno que desembocaría en la confrontación de sus miedos más profundos. Sin embargo, una sombra de duda y temor comenzó a atormentarlo. ¿Y si Laura no estaba dispuesta a perdonarlo? ¿Y si la ira que sentía hacia él era más profunda de lo que podía imaginar? Terminada la jornada escolar, se dirigió directamente hacia la cafetería donde sabía que Laura solía estudiar. Al entrar, el familiar tintineo de las campanas le dio un pequeño alivio momentáneo, pero cuando la vio, concentrada en sus libros con una expresión de tristeza en su rostro, la urgencia de actuar lo golpeó con fuerza. Diego respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Sin embargo, antes de acercarse, la presencia de sus amigos lo detuvo. Sus risas resonaban como un eco malicioso desde su rincón habitual. «¿Vas a hablar con ella, matón?», bromeó uno de ellos, mientras los demás soltaron carcajadas. La presión estaba de vuelta, y una oleada de temores lo invadió. ¿Podría realmente separar su deseo de redención del deseo de encajar? Pero entonces, resonaron en su mente las palabras de don Carlos sobre la valentía y la autenticidad. Fue un momento crucial. Con cada instante que pasaba, la determinación crecía. Diego cerró los ojos, y recordó las miradas de tristeza que había visto en Laura, esas que no podía borrar de su memoria. Sintió cómo la rabia que había brotado en él tras enterarse de lo que le había sucedido se transformó. Ya no era solo contra ella, sino contra él mismo, por no haber hecho suficiente antes. Al abrir los ojos de nuevo, se encontró con el objetivo claro: acercarse a Laura. Con cada paso, los murmullos de sus amigos se desvanecían, dejando solo la voz de su conciencia al frente. Se detuvo justo antes de llegar a su mesa. Respiró hondo, y superando la ansiedad, le habló: «Laura, necesito hablar contigo». Su voz sonó más fuerte de lo que había anticipado. Ella levantó la mirada, sorprendida, confundida, y un instante después, reaccionó con un leve movimiento de defensa en su postura. El camino hacia la redención parecía estar lleno de montañas rocosas, pero Diego ya no sentía miedo del viaje. ¿Qué tendría que hacer para deshacer el daño? Sin embargo, el rostro de Laura reflejó tanto dolor que la reacción inicial de Diego se tornó en un miedo palpante. No sabía cómo respondería ella a sus palabras, pero estaba decidido a intentarlo. Estaba listo para aceptar sus consecuencias, y también sus desafíos. Así que continuó, impulsado por una voluntad que apenas comenzaba a descubrir. «Lamento lo que te hice. Te fallé, y no sé cómo me atreví a ser así». La tensión en el aire era densa. Los murmullos de sus amigos se convirtieron en un ruido distante. Ella lo miró a los ojos, y en ese instante, un nuevo giro se preparaba para desatarse. La pregunta que fluyó entre ellos era inminente. ¿Podría alguna vez reparar ese vínculo roto? ¿Qué consecuencias traería su decisión de confrontar, no solo el pasado, sino también la percepción que tenía de sí mismo? Esa búsqueda de redención lo llevaría más allá de los límites que había conocido. La atención de sus amigos se tornó insignificante. Lo que ahora estaba en juego era mucho más profundo. La verdad se cernía ante él, pero el camino a seguir prometía ser peligroso e incierto. ¿Qué nuevas verdades podría descubrir en esta búsqueda de perdón? La respuesta estaba al borde del delito, y Diego se preparaba para dar un paso hacia lo desconocido. El momento de verdad había llegado, pero el rostro de Laura no se suavizó. En lugar de alivio,
Su mirada cernía más pesadez que antes. Diego sintió cómo su propia voz se desvanecía. La necesidad acudía a sus entrañas de una manera cada vez más insistente. La vulnerabilidad se apoderó de él. ¿Por qué? Fue lo único que pudo pronunciar ella, su voz quebrada como un cristal a punto de desmoronarse. ¿Por qué me hiciste eso? Diego se encontró atrapado en su tormenta. Era un juego de ajedrez donde cada movimiento anterior había llevado a este punto crítico. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que no podía justificar lo injustificable. Sin embargo, a medida que se ahondaba en el silencio que rodeaba a ambos, su mente comenzó a trabajar frenéticamente, recordando las lecciones de don Carlos sobre la honestidad. Podría ser capaz de ofrecerle la verdad completa. Mi vida estaba fuera de control, empezó a explicar, las palabras fluyendo con dificultad. La presión de los demás, el deseo de encajar y no sentirme débil. Conocí momentos de inseguridad que no supe cómo manejar. Pero eso no es una excusa. No debí tratarte así. Laura lo miró fijamente, y él pudo ver cómo sus ojos, inundados de decepción, intentaban entender el monstruo que ella creía que había sido, pero que también había sido parte de él mismo. La tristeza en su rostro era un reflejo aterrador de sus propias decisiones equivocadas. En medio de esa interacción, Diego se dio cuenta de que, además del perdón, buscaba un camino hacia su propio respeto personal. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decirme que has cambiado, que serás una mejor persona de un día para otro? Su voz contenía un rastro de risa amarga, un llanto por todas las palabras no dichas. Diego sintió que su estómago se retorcía. Su reacción era válida. ¿Cómo podía hacerle entender que la transformación no era instantánea, que estaba bajo un proceso de construcción que se sentía como un campo minado? Sin embargo, esa batalla interna lo llevó a explorar qué habilidades había desarrollado, qué aspectos de sí mismo habían comenzado a florecer. Sé que suena absurdo, pero la sinceridad le dio fuerza. Quiero demostrarte que puedo ser diferente. Me he esforzado por aprender de esto. He estado hablando con don Carlos, buscando entender cómo puedo ser un mejor amigo, un mejor ser humano. Quiero confrontar mi propio dolor para poder contribuir al tuyo. Laura parpadeó, sorprendida por la mención del anciano al que parecía tener respeto. Se notaba que luchaba consigo misma, y él sintió que el tiempo se estiraba entre ellos como un chicle masticado. En ese instante crucial, un escalofrío de autoconocimiento recorrió a Diego. Había una fuerza en volver a tender la mano, pero también una carga pesada. Por primera vez, se dio cuenta de que la redención no consistía únicamente en obtener el perdón de Laura, sino en permitirse crecer a partir del sufrimiento infligido. En este proceso, pudo ver que había un potencial debajo de la dureza que un día había protegido su corazón. «Lo entiendo», dijo él, luchando por sostener su mirada. «No espero que esto te haga olvidar lo que pasó. Pero quiero intentar enmendarlo a través de mis acciones. Quiero convertirme en alguien que te haga sentir a salvo, y que pueda estar a la altura de la persona que mereces». Mientras sus palabras flotaban en el aire, como hojas llevadas por el viento, el silencio de Laura lo empujó a darse cuenta de que la transformación no era solo un acto unidimensional. Era un viaje de autodescubrimiento, profundamente arraigado en su deseo de ser más que un simple matón. Pero al mismo tiempo, se sintió expuesto en su fragilidad. Laura lo miró sin hablar, y el dolor en sus ojos se tornó en un atisbo de pregunta, de consideración, pero también de escepticismo. No se esperaban respuestas simples, y él lo sabía. ¿Puedes realmente cambiar, Diego? ¿O es solo una ilusión más? A medida que la incertidumbre se instalaba, una chispa de desafío se encendió en su pecho. La pregunta era clara, y la decisión que debía tomar se cernía sobre él. La búsqueda de cambio no solo dependía de un deseo. Requería acción y compromiso. El tiempo se deslizaba entre ellos, y el momento de la verdad lo instaba a redirigir su vida hacia un sentido más claro. Mientras pensaba en lo que habría de revelarse, Diego sintió que la transformación personal estaba al alcance de su mano, pero solo si estaba dispuesto a arriesgar todo en el camino.
podría perderlo todo, o podría ganar lo que nunca se había atrevido a desear. La pregunta que no dejaba de girar en su mente era inminente. ¿Cómo podría convencer a Laura de que esta vez estaba dispuesto a ser honesto y con la mirada fija en su futuro? Pero la respuesta a esta cuestión podría abrir puertas que jamás se atrevería a imaginar. Diego se sintió atrapado en una encrucijada, su mente trabajando a 1000 por hora mientras luchaba con la pregunta que había lanzado Laura al aire. Su vida había estado marcada por movimientos impulsivos, por decisiones tomadas sin pensar en las repercusiones y un deseo constante de ser aceptado. Ahora, de pie frente a la mujer que había herido, se daba cuenta de que más que nunca debía enfrentar la verdadera dimensión de su dolor. ¿Puedo cambiar?, se preguntó en voz baja, el eco de la pregunta vibrando en su interior. No era solo un dilema, era un llamado a la acción. Mientras la mirada de Laura lo atravesaba, Diego sintió que cada latido de su corazón le recordaba que debía transformar esa incertidumbre en motivación. No había tiempo que perder. En su mente, trazó un plan. Hablaría con don Carlos al día siguiente. No solo quería aprender sobre su propia historia, sino que debía profundizar en lo que realmente significaba ser responsable. Los consejos del anciano, aunque siempre habían sido valiosos, nunca habían sido tan urgentes. Entonces, se acordó de la última lección que don Carlos le había compartido. El cambio comienza por aceptar la culpa, y luego transformar esa aceptación en acciones concretas. No era suficiente con desear ser diferente. Debía evidenciarlo en su comportamiento. Cuando llegó a casa, su mente seguía funcionando como un motor al máximo rendimiento. Se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir, no solo sobre lo que había hecho, sino sobre lo que quería convertir. Mencionó en su lista el deseo de ser un buen amigo, de convertirse en un apoyo para quienes lo rodeaban. Necesitaba recordar siempre que la verdadera fortaleza radica en la humildad. Mientras escribía, notó que cada palabra se sentía más ligera, como si el acto de poner sus pensamientos en papel le brindara una forma de claridad que nunca antes había tenido. En la penumbra de su habitación, la iluminación tenue parecía simbolizar la oscuridad de su pasado, pero también el resplandor de un futuro que podía forjar. La idea de que todo comenzaría a cambiar, si mantenía el compromiso, le otorgaba una renovada energía. A la mañana siguiente, abrió la puerta de la casa de don Carlos. El viejo maestro lo recibió con una sonrisa, pero Diego vio algo más en sus ojos. Era la seriedad de un mentor que sabía que su pupilo estaba al borde de una transformación. «Me he dado cuenta de que no puedo seguir siendo el mismo», comenzó Diego, la voz firme pero cargada de emoción contenida. «Quiero aprender a enfrentar mi pasado, no solo para mí, sino para aquellos a los que he hecho daño. Pero necesito tu guía, don Carlos. Quiero convertirme en alguien que pueda demostrar con acciones que el cambio es real». Don Carlos lo escuchó atentamente, y una chispa de orgullo iluminó su rostro. «El cambio verdadero, Diego, requiere valor y persistencia. Cada pequeño paso cuenta. Vamos a explorar eso juntos», le respondió, su tono sostenido por un lazo de confianza que había comenzado a forjarse entre ellos. A medida que avanzaron en la conversación, Diego empezó a sentir que cada palabra que intercambiaban era un ladrillo en la edificación de su nuevo yo. Hablaron sobre cómo la empatía podría jugar un rol crucial en su camino. Aprender a escuchar realmente a los demás, a aceptar sus emociones y a ofrecer apoyo genuino, convertiría la teoría en práctica. Sin embargo, en medio de esa luz, una sombra acechaba silenciosamente. Diego aún no había abordado la situación con Laura. ¿Cómo podría ella creer que su cambio era auténtico si él mismo dudaba de su propia capacidad para no volver a caer en viejos patrones? Al salir de la casa de don Carlos, fue consciente de que su viaje apenas comenzaba. La incertidumbre de cómo Laura reaccionaría lo persiguió. A medida que caminaba hacia su siguiente destino, una mezcla de nervios y determinación lo acompañaba. Sabía que debía buscarla pronto. Una vez más, Diego se enfrentaba a una elección: actuar con valentía o dejarse llevar por el miedo al fracaso. Se detuvo, respiró hondo, y se dio cuenta de que,
Independientemente del resultado, lo que contaba ahora era el compromiso que había tomado consigo mismo. La promesa de un futuro próspero se vislumbraba, pero la pregunta crucial seguía latente. ¿Sería capaz de demostrarle a Laura que su compromiso era genuino? La respuesta estaba en el horizonte, pero él sabía que el tiempo para dar ese paso valiente estaba llegando. Las sombras del pasado podrían perseguirlo, pero la luz de una nueva oportunidad brillaba más intensamente. Sin embargo, el verdadero reto apenas comenzaba. Debía arriesgar todo lo que había construido para convertirse en la persona que deseaba ser. ¿Sería suficiente para romper el ciclo y recuperar la confianza de Laura? La ansiedad de la respuesta latía con fuerza en su pecho mientras se encaminaba hacia lo desconocido. Diego no podía evitar que su mente divagara mientras caminaba por las calles, alejándose del hogar de don Carlos. La brisa fresca acariciaba su rostro, un contraste refrescante con el calor de las dudas que lo oprimían. Había tomado la responsabilidad de su vida entre sus manos, pero el camino hacia el cambio era más intrincado de lo que había imaginado. Frente a él se abría un panorama nuevo, uno donde sus acciones debían alinearse con su deseo de ser mejor. La idea de encontrarse con Laura resonaba en su interior como un eco distante. Las palabras de don Carlos, que habían sido un bálsamo para su herida interna, también eran un recordatorio de las realidades que no podía eludir. Necesitaba trabajar en su autoconocimiento, en sus reacciones automatizadas que habían causado dolor, y dejar de lado el instinto de huir en lugar de confrontar. Se sentó en una banca del parque, un lugar que siempre había considerado el perfecto refugio. Observó a la gente pasar, familias, amigos, parejas. Cada rostro representaba historias de conexión y experiencias compartidas. En esos momentos, comprendió que sus faltas no solo afectaban a Laura, sino a todos aquellos a quienes había tratado de formar parte de su vida. La soledad que había sentido en el pasado, consecuencia directa de su falta de empatía, comenzaba a transformarse en un anhelo de pertenencia genuina. Pensó en las conversaciones pasadas que había mantenido con Laura, los momentos en que la había interrumpido o menospreciado. Esos instantes, donde había proyectado su inseguridad y miedo, debían ser reconocidos y reparados. 10 días antes, en su búsqueda de aprobación, había olvidado la importancia de la sinceridad, y ahora, estaba intentando construir un puente hacia un lugar donde pudiera ser visto tal cual era, con sus defectos y virtudes. Decidido a dar un paso más, sacó su teléfono y buscó el número de Laura. Al instante, sintió que su corazón latía con fuerza, como si tratara de escapar de la ansiedad que lo consumía. ¿Qué le digo?, se preguntó. Y la inseguridad siguió tejiendo hilos de duda en su mente. No podía comunicar un progreso superficial. Necesitaba ser honesto, transparente, y sobre todo, demostrar que el cambio era un proceso y no un evento. Finalmente, optó por enviarle un mensaje corto pero directo. Hola Laura. Me gustaría hablar contigo. Quiero explicarte algunas cosas y disculparme. A medida que enviaba el mensaje, una mezcla de liberación y terror lo invadía. Era el primer paso hacia un encuentro que podría ser el inicio de su redención, o un episodio que volviera a abrir heridas en su vida. Con el teléfono en la mano, se permitió un momento de reflexión. La posibilidad de que cada interacción con Laura se convirtiera en una lección sobre cómo ser más consciente y considerado ante los demás, era lo que más le preocupaba. No podía regresar al pasado, pero podría trabajar en cada encuentro futuro. Las horas comenzaron a pasar lentamente, y con cada segundo que se deslizaba, Diego se recordó a sí mismo que el cambio requería perseverancia. No bastaba con pedir perdón, debía estar listo para escuchar a Laura, entender su perspectiva, y si acaso lo permitía, comenzar a construir un nuevo marco de confianza. Con el atardecer asomándose, una notificación iluminó la pantalla de su teléfono. Laura había respondido. Está bien, Diego. Hablemos. ¿Te parece mañana a las 3? Solo una respuesta sencilla, pero el peso de esas palabras lo aplastó con la realidad de que el momento estaba por llegar. Era hora de prepararse,
no solo para enfrentar a Laura, sino para enfrentarse a sí mismo. Sería un ejercicio de vulnerabilidad, un reto que desnudaba sus miedos más profundos. ¿Estaría listo para asumir la responsabilidad de sus acciones y construir algo nuevo? Mientras el sol se ocultaba, Diego se dio cuenta de que, contra todo pronóstico, había una chispa de esperanza. Era un espacio nuevo, lleno de posibilidades, donde podría demostrar que había comenzado a transformar su vida en un camino de sinceridad y cambio. Pero todavía había algo en el aire, un hilo de incertidumbre que lo mantenía en vilo. ¿Acaso los viejos patrones se romperían realmente, o estaba a punto de enfrentarse a una verdad más dolorosa que nunca? La profundidad de su cambio se pondría a prueba, y el futuro no podía ser más incierto. La mañana llegó con un cielo grisáceo que presagiaba lluvias, pero para Diego, el clima no importaba. Lo que verdaderamente lo preocupaba eran sus pensamientos, un torbellino de emociones que se intensificaba a medida que avanzaba hacia el lugar de encuentro. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor que marcaba el ritmo de su ansiedad. De camino al café, se sentó un momento en un parque cercano para calmar su mente. Observó cómo las gotas comenzaron a caer, difuminando los colores alrededor. En ese instante, comprendió que la lluvia podía ser un símbolo de purificación. Quizás lo que necesitaba era dejar que el agua llevara consigo sus temores. Pero antes de poder dejarse llevar por esa metáfora, el miedo a lo desconocido lo invadió. ¿Qué sucedería si Laura no lo perdonaba? ¿O si no entendía su deseo de cambiar? El lugar donde pactaron encontrarse estaba lleno de gente, lo que inicialmente lo reconfortó, pero pronto transformó esa seguridad en inseguridad. Mientras esperaba, sus pensamientos danzaron entre el deseo de ser aceptado y el peso del arrepentimiento. Las palabras de don Carlos resonaban en su mente, recordándole la importancia de la vulnerabilidad y la apertura. No podía seguir escondiéndose tras muros emocionales, ni tratar de controlar cada resultado. Finalmente, Laura llegó. La vio cruzar la puerta con una expresión que a Diego le resultó difícil de interpretar. Era una mezcla de curiosidad y desconfianza. Cuando sus miradas se encontraron, sintió que el tiempo se detuvo por un segundo que pareció eterno. Debía ser honesto y presentarse en su forma más pura, así que optó por romper el silencio primero. «Hola, Laura. Gracias por venir», empezó, su voz temblando ligeramente. «Sé que hemos tenido problemas y que he sido egoísta. Estoy aquí para asumir la responsabilidad de mis acciones y, si no te importa, quiero hablar abiertamente sobre lo que ocurrió». Laura tomó asiento, y Diego notó cómo su lenguaje corporal decía más que sus palabras. Se cruzó de brazos, una defensa que le decía que tenía que ganarse su confianza. Así que continuó, compartiendo cómo había reflexionado sobre sus actos pasados y el impacto que habían tenido no solo en su vida, sino en la de ella. Con cada palabra, se sentía más ligero, como si una carga pesada empezara a desvanecerse. Pero, en la parte más profunda de su ser, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Sería suficiente su disculpa? Mientras hablaba, su mente se dispersaba en recuerdos de buenas y malas interacciones. Recordó momentos en los que había elegido la agresividad sobre la comprensión, el juicio sobre la empatía. Todo parecía ser un contraste doloroso con la persona que aspiraba a ser hoy. Cuando finalmente terminó de hablar, observó las facciones de Laura mientras procesaba sus palabras. El silencio que siguió se volvió familiar. Era el eco de todas las dudas que había experimentado antes. En ese momento, Diego se dio cuenta de que estaba caminando sobre un hilo frágil, una especie de prueba que no sabía si disfrutar o temer. Así que decidió actuar. «Entiendo si no puedes perdonarme», dijo, sacando fuerzas de un lugar profundo dentro de él. «Pero lo que quiero es que sepas que estoy trabajando en mí mismo. Sé que esto es solo el comienzo, pero estoy comprometido a ser una mejor persona». Laura levantó la mirada, sus ojos expresando un torbellino de emociones, y Diego sintió que el aire se volvía denso. Una respuesta positiva no solo significaría que había hecho algo bien, sino que representaría un cambio radical en la relación que habían tenido. Y justo cuando parecía que una luz empezaba a asomar por el horizonte,
Un nuevo mensaje apareció en su pantalla. Era un recordatorio del grupo de amigos que solían salir juntos, pero la pregunta que surgió de ese mensaje era un tamborileo en su mente. ¿Podría reconstruir su vida con la misma gente que alguna vez había herido? La decisión que estaba por tomar podría cambiarlo todo de nuevo, y Diego se encontraba más inseguro que nunca. El momento de verdad estaba en sus manos, pero ¿estaba realmente listo para manejar las consecuencias de su evolución? Las palabras de Laura resonaban en su mente como un eco inquietante, pero Diego no se podía permitir el lujo de distraerse. Al retirarse del café, el cielo continuaba llorando. Cada gota caía con un ritmo constante que reflejaba su propio estado emocional. Era como si la lluvia exhalara la intensidad de su lucha interna. Tenía que enfrentar las secuelas de su reciente confrontación con Laura, pero también la inminente decisión respecto a su grupo de amigos. Mientras caminaba, pensaba en lo que significaría recuperarse con aquellos que en su momento habían alimentado su egoísmo. Las risas y las alegrías de sus épocas pasadas eran ahora un recordatorio doloroso de cómo había actuado, pero también de lo que podría perder si no tomaba acción. La búsqueda de la redención era algo más que un deseo. Ya no dependía solo de él, también de los que había lastimado. El dilema moral se tornaba cada vez más agudo. ¿Cómo podía ser parte del pasado que trataba de dejar atrás sin arrastrar a esas personas consigo en su viaje personal? Entró a su pequeño apartamento, un refugio que había impulsado a convertirse en su lugar de contemplación. Se sentó en el borde del sofá y contempló el entorno. Libros apilados que hablaban de desarrollo personal, notas de sus propios pensamientos dispersos, y una pequeña planta que llevaba cuidando meses, un símbolo de su última promesa de crecer y florecer. Con el corazón latiendo con intensidad, decidió abrir una de las notas que había escrito en tiempos de incertidumbre, en la que consignaba los cambios que anhelaba realizar. «Debo confrontar mis miedos», leyó en voz alta, dándose cuenta de que eso incluía la relación con su viejo grupo de amigos. La idea de reencontrarse con ellos le producía una inquietud casi visceral. Había gente en ese grupo que aún creía en la imagen del Diego que había sido, el chico que no conocía los límites entre la diversión y la agresión, el que había causado más de una lágrima. El desafío no sería solo encontrarse con ellos, sino hacerlo en un espacio donde él pudiera mostrarse vulnerable. Con una determinación repentina, abrió su teléfono y comenzó a enviar mensajes. «Hola a todos. Me gustaría verlos. Quiero hablar sobre lo que ocurrió». Su dedo titubeó sobre el botón de enviar. El temor a una respuesta negativa lo invadió, pero la urgencia de demostrar su compromiso con la transformación lo llevó a apretar el botón. Un mensaje enviado, un primer paso que lo alejaba de su pasado. Mientras esperaba respuestas, se sintió compelido a recordar un consejo que don Carlos le había brindado. El crecimiento personal comienza en el momento en que se confronta el dolor. Esa filosofía le ofrecía un hilo de esperanza, una posibilidad de que los demás también pudieran ver el cambio en él. Pero la respuesta de su grupo no llegó enseguida, y la incertidumbre creció como una espina en su mente. La noche caía, y Diego se sentó a escribir en su diario. Necesitaba sacar a relucir no solo sus pensamientos, sino también la raíz de su impotencia. A través de las páginas, comenzó a explorar su relación con la violencia, su insensibilidad hacia las emociones de los demás. Llamaradas de memoria atraviesan su mente, el rostro de Laura, el de sus amigos, la vergüenza que podía habitar en cada uno de esos rostros. El sonido de una notificación le interrumpió el pensamiento profundo. Era un mensaje de su grupo. Lo abrió con el corazón palpitando, pero su interior se hundió al leerlo. ¿Por qué querrías volver a vernos? Ya no eres parte de nosotros. Abandonado, sintió cómo las esperanzas se difuminaban. La transición que había imaginado se tornaba incierta. Sin embargo, tocó la esencia de su travesía. Había llegado a este punto con una verdad en su interior. Si quería realmente transformar su vida, el camino no iba a ser fácil ni lineal. Diego cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo que el viaje apenas comenzaba. Así que se descubrió en una encrucijada,
entre su pasado y futuras decisiones que tendrían eco en su propio sentido de identidad. ¿Encontraría la manera de reconstruir esos lazos, o se hallaría aislado en su nueva búsqueda de autenticidad? Mientras ese interrogante giraba en su mente, el sonido de su teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Laura, un nuevo recordatorio de que su viaje de sanación seguía en marcha. La pregunta permanecía fluctuante. ¿Podría enfrentar la verdad de sus acciones y pedirle a Laura un nuevo comienzo, antes de que se disolviera cualquier oportunidad de redención? Diego sintió un escalofrío recorrerle la columna cuando al fin se atrevió a abrir el mensaje de Laura. Las palabras eran duras, más afiladas que una navaja. No sé si puedo perdonarte. Han pasado cosas que ya no podemos ignorar. Dicha respuesta se convirtió en un eco en su mente, recordándole que el pasado tenía un peso considerable. Aún así, había una chispa de determinación en su interior. No estaba dispuesto a dejar que sus sueños de redención se esfumaran tan fácilmente. Se levantó del sofá, y con un nuevo propósito, se dirigió a su escritorio. Lo que necesitaba era un plan. Necesitaba interiorizar lo que significaba realmente el crecimiento personal. Abrió su libreta de apuntes, y comenzó a detallar lo que debía cambiar en su vida, no solo superficialmente, sino desde el fondo de su ser. A medida que escribía, pensaba en las decisiones que lo llevaron a ser el hombre que fue. Las palabras fluyeron como un río desbordante, empleando un tono crudo pero honesto. «Debo aprender a escuchar», escribió. «Debo aprender a reconocer el dolor que causé». En ese momento, la lluvia dejó de ser solo un ruido de fondo. Empezó a captar su atención, cada gota una reflexión sobre sus acciones. En lugar de apretar el puño, decidió abrir la mano y soltar lo que ya no le servía. Cada sorbo de su café frío parecía recordarle lo amargo que era haber perdido conexiones valiosas. En su mente, la imagen de su grupo de amigos se desvanecía y se transformaba. Los rostros se mezclaban, convirtiéndose en máscaras que representaban sus errores y ausencias. Se dio cuenta de que no solo quería ser perdonado, él deseaba entender lo que había motivado su comportamiento destructivo. Esta era una pelea interna que necesitaba resolver, y no podía evitarlo, ni ocultarlo tras una sonrisa. Volvió al mensaje de Laura. Después de varias lecturas y las emociones enredadas que la acompañaban, se prometió que, en su próximo encuentro, estaría preparado. Tuvo la idea de proponer un diálogo abierto, donde cada uno pudiera expresar sus sentimientos, sin juicios. Tal vez ella podría escucharle si se mostraba vulnerable, y eso significaba no escatimar en la sinceridad. Necesitaba darle la oportunidad a Laura y a sí mismo de redimir el pasado. Mientras sus pensamientos se encendían, también florecía una nueva emoción: la esperanza. Sin embargo, esa esperanza iba acompañada de temor, el temor a que Laura no viera la sinceridad en él, el temor a que todo su esfuerzo resultara en una nueva negativa. Diego eligió concentrarse en el siguiente paso. Su evolución personal pasaba por el autoconocimiento. Fue así que decidió unirse a un taller de resolución de conflictos que había escuchado mencionar en su entorno. Era una oportunidad para conectar con lo que sentía y con los sentimientos de los demás de manera saludable, algo que nunca había considerado. Abriría una puerta, tal vez no solo hacia la reconciliación con Laura, sino hacia la paz interior que tanto anhelaba. Sin embargo, un interrogante persistente le acechaba. ¿Sería suficientemente fuerte para enfrentar el pasado, incluso si eso significaba revivir momentos de dolor? La idea de ser parte de ese taller lo aterraba, pero sabía que era un paso necesario. Con el corazón latiendo fuerte, lanzó una mirada hacia el espejo, tomando conciencia de que la batalla más importante no era con los demás, sino con él mismo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Diego se encontró en un estado de reflexión profunda. Experimentaba una mezcla de ansiedad y esperanza, que lo mantenía alerta y motivado. Mientras cerraba los ojos, un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos, esta vez de su antiguo grupo. ¿Nos encontramos mañana en el bar? Se habla mucho de ti, y necesitamos hablar.
La confusión y la adrenalina se apoderaron de él. Era el momento que había estado esperando, y también el más temido. Tendría el valor necesario para continuar su camino de transformación. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Diego despertó esa mañana con una sensación de inquietud latente. A medida que la luz del sol se filtraba por la ventana, sentía un peso en el pecho. No era simplemente la ansiedad por el encuentro con su grupo de amigos. Era más profundo, una manifestación de su lucha interna. Su mente revoloteaba entre la posibilidad de un conflicto y la esperanza de un diálogo constructivo. Con cada suspiro, trataba de calmar el torbellino que amenazaba con desbordarse. Sin embargo, no podía permitirse rendirse. Había decidido que sería un nuevo Diego. Se levantó de la cama y se preparó con un ritual que nunca había considerado. Se miró al espejo y repitió en voz alta sus compromisos de cambio. Soy capaz de escuchar. Puedo asumir la responsabilidad de mis acciones. Cada afirmación se sentía como un eslabón en la cadena que estaba forjando hacia su nuevo yo. Durante el desayuno, cada bocado lo recordaba de la importancia de nutrir su cuerpo y mente. Se propuso no solo alimentar su físico, sino también forjar una mente resiliente, que pudiese enfrentar lo que estaba por venir. No podía seguir siendo el mismo de antes, alguien que se escondía detrás de sarcasmos y defensas. Necesitaba armarse de valentía y decir lo que realmente sentía. A medida que se acercaba al bar, las memorias de sus interacciones pasadas comenzaron a aparecer como sombras. Las risas, las bromas, pero también las confrontaciones y los momentos de silencio que seguían a las discusiones. ¿Quién era realmente él en la dinámica de ese grupo? La culpa comenzó a reinar en su interior. Tenía que despojarse de esos patrones, de la imagen del matón que había perpetuado durante tanto tiempo. Entró al local, y las miradas se dirigieron hacia él. Las carcajadas cesaron momentáneamente, y el silencio se apoderó de la sala. En ese instante, Diego sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Laura resonaban en su mente, recordándole que su pasado lo seguía, visible incluso en un entorno aparentemente casual. Tenía que demostrarles que había cambiado, que había un propósito detrás de su presencia. Las interacciones superficial se habían vuelto insostenibles, y él anhelaba profundidad y autenticidad. Al acercarse a la mesa, sus amigos comenzaron a hablar, un torrente incesante de comentarios sobre su ausencia y rumores sobre lo que había estado haciendo. Sin embargo, mientras sonreía y asentía, una voz interior lo empujaba a hablar, a abrirse por completo. Una parte de él quería mantenerse en la superficialidad, donde podía actuar como siempre lo había hecho. Pero otra parte, la que había estado despertando en él, gritaba que debía ser valiente. Finalmente, tomó una respiración profunda y cortó la conversación. Antes de seguir con esto, necesito ser honesto. He estado reflexionando, y he tomado decisiones que afectan a todos, no solo a mí. Quiero compartir lo que he aprendido desde que decidí abrirme a la posibilidad del cambio. El murmullo cesó, y todos lo miraron expectantes. Sus amigos intercambiaron miradas, visiblemente sorprendidos por la repentina vulnerabilidad de Diego. Él sintió un ligero temblor en sus manos, pero la calidez de esa verdad que ahora compartía lo empoderaba. Abordó su deseo de justicia y redención. Les habló de Laura, del dolor que había causado y de su deseo de enmendarlo. Era su momento, un instante programado por el destino en donde podía dar un paso hacia adelante. Sin embargo, la incertidumbre lo mantenía alerta. ¿Sus amigos comprenderían la profundidad de su transformación, o lo seguirían viendo como el chico que había sido? Con el corazón palpitante, se preparó para escuchar su respuesta. Un giro en la historia que podría sellar su redención, o reafirmar sus miedos más profundos. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar las consecuencias de su honestidad? Apenas tenía tiempo para pensar cuando uno de ellos, el más cercano a él, se inclinó hacia adelante. Diego, sé que has cambiado, pero ¿podemos confiar en ti otra vez? La pregunta quedó flotando en el aire, un desafío directo que podría desatar tanto su redención como su condena.
La atmósfera en el bar se tornó tensa mientras Diego absorbía las palabras de su amigo. El eco de la pregunta resonaba en su mente. ¿Podemos confiar en ti otra vez? Había un peso significativo en esos términos, uno que reflejaba no solo sus acciones pasadas, sino el compromiso que debía demostrar con su futuro. Diego inhaló profundamente, buscando la fortaleza para responder. Este era el momento decisivo en su viaje hacia la redención. Entiendo tus dudas y estoy aquí para asumir la responsabilidad de mis errores. Comenzó, su voz fuerte y resolutiva. He estado trabajando en mí mismo, buscando cómo ser mejor. No estoy pidiendo que me crean de inmediato, pero sí que me den la oportunidad de demostrarlo. Los rostros de sus amigos se esbozaron en una mezcla de escepticismo e interés. Pensó en el significado de cada mirada y la carga de las expectativas que ahora recaía sobre él. He aprendido que el cambio requiere tiempo, continuó, cada palabra consolidándose como un nuevo ladrillo en la construcción de su identidad transformada. No soy la misma persona que fui. Estoy aquí porque quiero ser parte de algo más grande. Los murmullos entre sus amigos empezaron a crecer. Algunos tenían dudas evidentes, mientras que otros parecían intrigados por la sinceridad que emanaba de su discurso. Diego, sintiendo que el tiempo corría, decidió ir más allá. Quiero que tengan en cuenta que estoy dispuesto a hacer el esfuerzo por cada uno de ustedes, y también por Laura. Lo último que quiero es volver a hacerles daño a ustedes o a nadie más. Mi viaje no se trata solo de mí, sino de aprender a conectarme de forma auténtica con quienes me rodean. El silencio se cernió sobre la mesa, mientras sus amigos procesaban sus palabras. Era un silencio que probablemente había llenado su vida en muchas ocasiones, pero que ahora se sentía diferente, cargado de expectación. Todo lo que había pasado en las últimas semanas estaba convergiendo en este único momento. Finalmente, otro de sus amigos rompió el silencio. Diego, siempre hemos estado aquí, pero es la primera vez que te escucho hablar así. La verdad es que hay una parte de nosotros que quiere creer que esto es real. Diego sintió una pequeña chispa de esperanza encendido por las palabras de su amigo. Pero también necesitamos ver cambios. No queremos ser arrastrados de nuevo por el viejo Diego. Lo entiendo, contestó con gran firmeza. Estoy aquí para demostrar que puedo ser un buen amigo, una persona en la que ustedes puedan confiar de nuevo. Estoy comenzando un nuevo camino, uno donde la amabilidad y la empatía son el centro de lo que hago. A medida que sus amigos intercambiaban miradas, Diego sintió que estaba en un precipicio. Sabía que sus palabras podían ser una promesa vacía, o el anuncio de una transformación genuina. Quiero invitar a todos a unirse a mí en esta búsqueda de autenticidad. Tal vez no soy la solución a todos los problemas, pero estoy dispuesto a ser parte de la conversación, finalizó, la determinación fluyendo como un nuevo impulso en su interior. Con un movimiento, uno de sus amigos alzó su vaso, por el nuevo Diego. Otros siguieron rápidamente, mostrando un leve apoyo. Era un instante de validación, un respaldo un tanto tímido, pero que le otorgaba una cuota de aliento. Diego sintió como la carga que llevaba se aligeraba un poco y la tensión empezaba a disiparse. Él entendió que la confianza, si bien no se ganaba de la noche a la mañana, había empezado a resurgir a través de su disposición al cambio. Sabía que habría obstáculos y que el camino sería largo, pero a partir de esa noche, sentía que había comenzado a entrar en la luz. No obstante, no quería depender solo de esas interacciones. Había un compromiso que debía traer hacia su vida personal y hacia Laura. Sabía, sin embargo, que el verdadero reto estaba todavía por venir. El encuentro con Laura formaría el penúltimo capricho de su historia de transformación. Él sabía que debía enfrentarla de nuevo en un espacio donde la vulnerabilidad y la honestidad pudieran prevalecer. Con su mente centrada en ese futuro, concluyó la noche con su mente fija en una sola idea. Estaba en el camino correcto. Ya no era solo un matón. Era Diego, un ser humano en transformación, listo para dejar huellas positivas en quienes más le importaban. La noche había comenzado como un desafío,
pero se transformó en el inicio de un nuevo ciclo. Diego salió del bar con sus amigos, pero en su corazón se sentía más ligero. Era el primer paso hacia la autenticidad, y estaba decidido a llevarlo con dignidad y compromiso. Además, la historia con Laura no terminaba allí. En su mente ya esperaba hacer la mejor de las aproximaciones, con el objetivo de sanar su relación y demostrarle que sus cambios eran reales. La breve brisa nocturna lo guiaba hacia las incertezas del día siguiente, llevando consigo la fuerza renovada de un alma que había decidido finalmente levantarse y cumplir su destino. Este era el momento clave, en el que Diego empezaría a demostrar que una vida de cambio es posible, y con un renovado sentido de identidad, se adentraba hacia un futuro brillante, dispuesto a recuperar lo que había perdido. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas conozcan sobre el poder del cambio. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, sus palabras cuentan. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.